Bienvenidos a Reflexiones en Voz Alta, un espacio de reflexión creado por la Asociación Profesional de Coaching de Castilla y León. Hoy, 9 de mayo de 2020, llevamos ya 8 semanas de confinamiento y las perspectivas de continuar en una situación parecida en las próximas semanas es grande. Mi nombre es María Alonso, soy la presidenta de la Asociación de Coaching de Castilla y León y mi especialidad es el liderazgo, a través del cual ayudo a empresarios, directivos a mejorar sus resultados con menos esfuerzo. Hoy me acompañan dos compañeros, María Mendizábal, coach en transformación personal, familiar, infanto-juvenil y gestión de equipos, y Jesús Pérez, secretario de la asociación, coach familiar, personal y profesional, experto en temas de comunicación. Hoy queremos hablar de inteligencia emocional, esa capacidad que tenemos las personas para sentir, reconocer las emociones que estamos sintiendo en nosotros o que sienten los demás y actuar de forma consciente con respecto a ellas. Las emociones son uno de los aspectos más importantes de nuestra vida, ya que sin control pueden llevarnos a hacer cosas de las cuales más tarde nos arrepintamos. El filósofo Heródoto decía: tu estado de ánimo es tu destino, así que fijaros si son importantes. Para comprender mejor las emociones, os quiero presentar de forma muy rápida cómo funcionamos los seres humanos. Ante una situación tenemos un pensamiento o creencia sobre ello, lo cual nos va a generar una emoción o un sentimiento. Esto puede ser por situaciones pasadas que hayamos vivido o por algo que hemos oído. Pues bien, en función de lo que nosotros sintamos, vamos a actuar de una determinada manera, con lo cual eso nos va a provocar un resultado que va a servir para retroalimentar ese pensamiento o creencia inicial que teníamos. Y voy a poner un ejemplo. Si yo tengo la creencia que cuando levanto la voz a mis hijas me hacen caso, cuando me están desobedeciendo reiteradamente, me enfado. ¿Por qué no me están haciendo caso? Y al final termino levantando la voz. Ellas, al levantar la voz, se asustan y obedecen con rapidez, con lo cual mi creencia inicial se refuerza. ¿Os fijáis cómo funcionan nuestras emociones? Bien, vamos a ver un poquito más de las emociones. Según Paul Ekman, y hay bastante consenso a este respecto, se habla de que existen 6 emociones básicas: miedo, tristeza, repugnancia o asco, ira, sorpresa y felicidad. Todas ellas tienen unas características muy peculiares que se van a mostrar en nuestro rostro. Por ejemplo, cuando tengo miedo, voy a arquear las cejas y mis labios estarán estirados. Con la tristeza, mis labios estarán desenfocados, mi mirada estará desenfocada y mis párpados estarán caídos. Con la felicidad, mis ojos estarán más abiertos, mis mejillas estarán más hacia arriba y aparecerán las conocidas patas de gallo. Esto es así para todas las emociones. Igualmente, tienen unos mecanismos específicos de funcionamiento. Por ejemplo, si hablamos de miedo, se desencadena ante una percepción de un peligro, de una inseguridad. Y la conducta que nos puede provocar puede ser, o bien me paralizo, o bien hago una fuga, o bien ataco. La clave está en cómo dar la vuelta a esta situación. Si me he quedado paralizado, es el momento de respirar, tomar acción para desbloquearme y empezar a gestionarlo. Si por el contrario he actuado atacando, es el momento de relajarse, de respirar, de colocar mi cuerpo en una posición que permita que fluya bien la respiración, porque si me quedo así, encogido, no me va a permitir respirar, ni relajarme, ni desde ahí empezar a tomar decisiones mucho más acertadas conforme a lo que yo quiero. Por ejemplo, si hablamos de la tristeza se desencadena ante la pérdida de algo o alguien, o ante cambios que ocurren a mi alrededor y que no sé qué hacer con ellos. Es muy probable que me provoquen llanto, desmotivación, pudiendo incluso llegar a la depresión o a una resistencia activa al cambio. Se generará muy probablemente una situación de apatía y en muchas ocasiones de victimismo. ¿Qué podemos hacer? Lo que tenemos que remontar es hacia nuestra fuerza interior. Y habrá veces que sea necesario contar con la ayuda de expertos profesionales para poder salir de ello. En ambos casos lo que se busca es cerrar la etapa que teníamos abierta y dar un espacio para crear nuevas cosas. El camino hay veces que va a ser muy largo y es necesario pues crear actividades que nos distraigan, que sean placenteras, que sean creativas y que nos ayuden a encontrar esa fuerza interior que tenemos. Otra de ellas os decía que es la ira. Para mí es una de mis favoritas, aunque tiene mala prensa.
porque es una palanca para pasar a la acción. La ira surge ante la frustración, la ofensa o el desprecio y nos va a crear un resentimiento o una culpa. Y surgen dos conductas posibles. Una permisiva, que en la que llevo a la sumisión, no voy a entrar ahí. Y otra agresiva, en la que voy a reaccionar actuando y a veces incluso hasta desproporcionadamente. En cualquiera de ellas es necesario el coraje. ¿Para qué? Para, desde la introspección mía y desde la situación que está ocurriendo, poder entender, poder buscar conductas alternativas a las cuales estoy dando en ese momento. También incluso marcar límites de forma desapegada. Y será también necesario mucha relajación para poder observar desapegadamente. Asco o repugnancia. No solamente está relacionado con la alimentación, supone el rechazo a una persona o estar cerca de algo o situaciones que para mí no son aceptables. Con lo cual se genera un alejamiento físico y mental y detrás lo que hay es un rechazo basado en una intolerancia a lo que está ocurriendo. La forma de darle la vuelta es desde el respeto, desde la empatía, desde la compasión. Y desde ahí poder crear relaciones de desapego, si corresponde, o de apego ante lo que nos está ocurriendo. Vamos a pasar ahora a las que, en teoría y dependiendo de las personas, se consideran como las más agradables, por decirlo de alguna manera. La sorpresa surge cuando algo inesperado ocurre. Puede ser inoportuno o extraño. Y me puede generar una situación de incomodidad o bloqueo o una situación de agradable. Si soy una persona a la cual le gusta la aventura y las cosas nuevas. Por el contrario, si soy una persona muy estructurada, aparece una sorpresa y en ese momento me bloqueo. En cualquier caso, va a ser necesario desapegarnos para verlo con más perspectiva, porque no todo es lo que parece en un principio. Y por último, está la que conocemos como felicidad o como alegría, ¿no? Y es un estado de bienestar, de satisfacción interior. Y es una emoción a la que a priori parece que deberíamos estar eternamente. Pero os voy a hacer una pregunta. ¿Esto es realista? ¿O puede llevarnos a un estado de euforia permanente que nos aleje de la realidad? Por lo tanto, la felicidad y la alegría pueden tener también su lado no tan positivo. Y es importante para ello aprender a marcarnos retos, a saber relajarnos y sobre todo a saber disfrutar de las situaciones que vivimos en cada momento, sabiendo que todo tiene un principio, un desarrollo y un final. Espero que con esta imagen global de lo que son las emociones básicas hayamos podido sentar las bases para lo que viene ahora. Lo que sí que me parece importante es que entendamos que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que todas ellas traen información para nosotros. A mí me gusta decir que las emociones son como una especie de faro en el mar de la vida y que nos van guiando. Ahora os voy a dejar con mi compañera María, que nos va a hablar de 3 características principales para aprender a movernos con estas emociones que tenemos. Hola, buenos días. Gestionar las emociones consiste en identificar y entender qué se está sintiendo para poder actuar sobre la causa de dicha emoción. Para ello os voy a dar 3 pautas para que aprendáis a gestionarlas. La primera, encuentra el motivo de tu emoción. Una vez que identificas tus emociones, que eres consciente de cómo te estás sintiendo, trata de averiguar qué produce dicha emoción. Tratar de contenerla o dejarla de lado no soluciona la causa. Genera frustración, estrés y problemas de salud. Os pongo un ejemplo. Estoy limpiando la casa, comienzo a cansarme y me siento muy enfadada. En este punto reconozco mi estado emocional, enfado. ¿Por qué? Pues porque mientras yo estoy limpiando, mi marido está sentado en el sofá viendo una película. Aquí descubro la verdadera causa de mi enfado. No es estar limpiando, sino estarlo haciendo sola mientras él descansa y no ayuda. Hay que ser honesto con el motivo de la emoción. Sea la causa que sea, tendemos a engañarnos y a culpar a los demás de sus comportamientos. Una vez que eres consciente de lo que motiva la emoción, puedes buscar soluciones. Siguiendo el ejemplo anterior,
pedir ayuda sería una opción. La segunda pauta, come una onza de chocolate. Diversos estudios han demostrado que mantener el autocontrol consume glucosa de forma similar a estar realizando ejercicio físico. El autocontrol tiene un límite. Si se va exponiendo a situaciones recurrentes, se va consumiendo. Tomar una onza de chocolate estimula la actividad neuronal del cerebro relacionada con el placer y la recompensa. Disminuye el estrés y, por consiguiente, la presión arterial. Eso sí, es importante tratar de evitar la situación conflictiva mientras está tratando de recuperar el autocontrol, el estado natural. La tercera pauta es realizar afirmaciones positivas ante el espejo. Observarte en un espejo incrementa tus niveles de autoconsciencia, ya que te observas desde una perspectiva más objetiva. Una vez que estás ante el espejo, realiza afirmaciones positivas sobre ti, tus puntos fuertes, tus virtudes, aquellos logros que has conseguido. Y ya más calmado, piensa en el motivo que ha provocado esa emoción, reduciendo su significado negativo. Siguiendo con el ejemplo anterior, analizo la situación. Estoy enfadada porque me encuentro cansada y estoy limpiando mientras mi marido está sentado en el sofá viendo la televisión. Para reducir su significado negativo, restándole importancia, trato de buscar soluciones o puntos de vista diferentes. ¿Está sentado? Porque no le he pedido ayuda. O si estoy cansada, podría dejar lo que estoy haciendo y sentarme a ver la tele con él. Recuerda, es importante actuar sobre la causa real de la emoción para poder controlarla y gestionarla. El enemigo número 1 de las emociones es la propia mente. La generación de diálogos negativos recurrentes que vagan a la deriva. Para luchar contra él, frena la mente y toma conciencia de la situación. Para finalizar, voy a citar una frase de Albert Einstein. Los problemas no se pueden resolver en el mismo nivel de pensamiento que han sido creados. Y con esto os doy paso a mi compañero Jesús. Buenos días, gracias a mis compañeras. Estamos hablando hoy de un tema que a lo mejor no le damos excesiva importancia, pero que vive con nosotros, que son las emociones. No podemos concebir un día sin las emociones, porque son las que rigen nuestras actividades. En cualquier tipo de acontecimiento, cuando pensamos, ya sentimos. Y en ese mismo momento, en el sentimiento, nos está generando una emoción. Sería bueno que nos preguntáramos ahora, de todo lo que han hablado mis compañeras con anterioridad, ¿qué emociones son las que más se están desarrollando en este momento que vivimos, en este momento tan complicado del confinamiento? Desde mi punto de vista hemos tenido como una evolución. Al principio, hace 2 meses, sorpresa. Una situación completamente inédita para todos. No solo para nosotros, sino para todo el mundo. Ni siquiera nuestros abuelos, que tuvieron temporadas y épocas muy complicadas, habían vivido una situación como la actual. Quedarnos confinados en nuestra casa. Nuestro espacio mundial se reduce a nuestra casa, más grande o más pequeña, pero a nuestra casa. Eso al principio produce sorpresa. ¿Cómo vamos a reaccionar? A la vez produce esperanza o produce esperanza. Creíamos contar con los medios y herramientas para enfrentarnos a este problema y salir de él relativamente bien. Por eso casi todos nos hicimos nuestra agenda personal. Vamos a hacer más ejercicio en nuestra casa, vamos a leer más, vamos a hacer. Y al principio, pues, estábamos como un poco eufóricos, ¿no? Con el paso del tiempo, cuando estamos viendo que esto es bastante más complicado de lo que parece, estamos como en un túnel. Y cada vez que vamos a ver una luz que parece ser el final del túnel, el túnel se nos vuelve a alargar y esa luz se va ahí al fondo y se convierte en algo muy pequeñito, muy pequeñito. Y nuestras emociones cambian. Esa emoción de sorpresa y de esperanza empieza a aparecer ya desesperanza, porque con las herramientas que tenemos no damos abasto, porque no nos llega, porque nos vemos constreñidos, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental. Y esto puede llegar a frustraciones más complicadas, como puede ser ira. Empezamos a sentir frustración e ira de que no damos, de que no volvemos a lo que queríamos antes, a cómo vivíamos antes. Esto nos tiene que hacer preguntar cosas.
Es decir, cómo ver la emoción positiva, la alegría, la esperanza en una situación tan complicada. Pues solamente lo podemos ver desde el punto de vista de nuestro interior personal. Es decir, qué herramientas personales tenemos para enfrentarnos a esta situación. Mi compañera María ha hablado de mirarse al espejo, de una onza de chocolate. Hay que tener en cuenta que las emociones van directísimamente relacionadas con la comunicación y sobre todo con la comunicación no verbal. Si estamos eufóricos, se nos nota. Si estamos tristes o enfadados, se nos nota también. No es lo mismo responder una llamada telefónica en un momento de ira que en un momento de tranquilidad, aunque sea a una persona conocida. La reacción al coger el teléfono y decir el diga es completamente diferente. La otra persona, aunque no nos vea, ya sabe que estamos enfadados. Por lo tanto, esas herramientas que tenemos interiores, ¿dónde tenemos que buscarlas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Probablemente mis compañeras también conozcan más herramientas con las cuales trabajar esta frustración que tenemos ahora, darla la vuelta y convertirlo en esperanza otra vez y en alegría. Porque las emociones son como son. Ni buenas ni malas, son las que son. Y hay que saber qué hacer con ellas, procurando que no te dominen a ti, que tú de alguna forma las controles y las gestiones. Y además es una cosa muy importante porque ¿por qué no consideramos las emociones como un reto social? Estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de gestión emocional. Palabras que no llevan más allá de 20, 30 años en el gran público, en el gran conocimiento general. ¿A qué se ha debido ello? Pues que ha habido gente, formadores, investigadores, los medios de comunicación se han hecho mucho eco sobre ello y esto ha llegado al gran público. Y esto ha servido además para romper una serie de tabúes que sobre las emociones existían, porque durante mucho tiempo se han reprimido, cuando no castigado, las emociones. Voy a poner un ejemplo. No está todavía bien visto que un hombre llore, ni siquiera en el entierro de su padre o de su madre. No está bien visto. Se considera todavía, en muchos aspectos, un síntoma de debilidad. Eso es un tabú que tenemos que romper. ¿Y dónde tenemos que romperlo? Ahora. Este es un buenísimo momento para romperlo. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestro sistema educativo tome conciencia de ello y que de alguna forma en ese currículum educacional que tienen nuestros niños jóvenes y adultos, y adolescentes, lo tengan no como una asignatura de aprender y aprobar, sino como forma parte de todo el conglomerado que ello significa en su vida, para que luego cuando sean adultos sean capaces de gestionar adecuadamente las emociones. Consecuentemente, los adultos tenemos que hacer una revolución emocional, que nos lleve a ver que necesitamos hacer eso. Necesitamos una sociedad donde las emociones se vean, se palpen, se vivan. Forma parte de nosotros, no podemos esconderla. Yo creo que es muy importante que para aprender más técnicas, para aprender más herramientas, para aprender más fundamentos, tenemos que hacer esa revolución. De tal forma que al final la sociedad evoluciona a una sociedad verdaderamente emocional desde el punto de vista positivo. No quiero terminar sin decir una frase que a lo mejor se define de muchas maneras y hay muchísimos padres de la frase, o se le considera que mucha gente la ha dicho. No se sabe exactamente quién fue el primero. Nuestra vida consiste en un 10% de lo que ocurre y un 90% de cómo reaccionamos ante ello. En el 90% es donde tenemos que trabajar. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues esto era un poco el punto de partida que nosotros traíamos y al cual os invitamos a los invitados a que podáis participar. Yo comparto contigo la montaña rusa emocional que hemos pasado y sobre todo el hecho de saber que en situaciones complicadas es cuando nuestras emociones nos van a jugar las mejores y las peores pasadas. Yo una de las herramientas que sí que quería compartiros y que a mí me funciona muy bien
es la del observador desapegado. Es decir, cuando estoy en una situación que realmente me doy cuenta que emocionalmente me está empezando a descolocar, me está empezando a hacer sentir que no estoy a gusto, lo que hago es observar, ¿no? Pero observar desapegadamente. Es decir, ¿qué pensaría de esta situación si no fuera María quien está ahí y fuera cualquier otra persona? ¿Por qué? Porque ahí estoy haciendo que la situación no sea tan tremenda. Estoy quitando mi parte de involucración. A mí me gustaría escuchar a alguna persona que, si levantáis la mano o abrís el micro, podemos hablar. Y si no, pues yo os he traído la herramienta del observador desapegado para que podamos hacerla. Pero esto, reflexiones en voz alta, va de que nosotros reflexionemos, pero también de que todos compartamos. Así que si alguien se anima. Pues creo que va a ser el momento de que yo os pueda invitar a hacer a vivir un observador desapegado, ¿vale? Pues voy a ello. Quiero pedirte que te pongas cómodo, cómoda y tomes una respiración profunda. Y si te apetece, cierres tus ojos, eso te va a ayudar. Quiero que por un instante imagines que abandonas tu cuerpo y te ves a ti mismo en la habitación en la que ahora mismo estás. Poco a poco sales y te sientas en la cornisa de tu edificio. Y desde ahí es donde vas a poder ver tu día a día. Ves cómo sales de casa, cuando podíamos salir de casa, obviamente. Ves cómo vas a tu trabajo, a tus actividades cotidianas. Y te voy a pedir que te traslades a una situación emocional en la que no estuviste a gusto. Mira alrededor. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Presta atención a cómo actúas. ¿Qué es lo que dices? ¿Cuál es tu tono? ¿Cuál es tu postura corporal? Ahora, presta atención a cómo te hubiera gustado hacerlo. Y dedica un instante a qué es lo que aprendes de esta situación. ¿Ya lo tienes? Pues bien, es el momento de volver de la cornisa de tu casa a la habitación. Y de la habitación adentro de ti. Y es momento también de que tomes una respiración profunda y sientas los pies apoyados en el suelo. Y poco a poco, cuando tú quieras, abre tus ojos y ya estás aquí. Si te apetece y así lo deseas, toma nota de lo que está ocurriendo. ¿A alguien le apetece compartir su experiencia? Bueno, quizá es algo muy íntimo. Las emociones son un gran motivador. Como os decía, Heródoto decía que tu estado de ánimo es tu destino. Si nosotros somos capaces de reconocer nuestra emoción y de trabajar sobre ella, somos capaces de cambiar nuestro destino. Y eso pasa por una cosa, es por conocernos. Podemos crear autoconocimiento, podemos encontrar libros que nos ayuden a conocernos, podemos crear grupos de trabajo con otras personas que nos ayuden a conocernos, podemos contratar los servicios de un coach, de un terapeuta o incluso un grupo de amigas nos puede ayudar. La diferencia entre unos y otros
va a ser lo rápido o lo lento que caminemos por ese camino. Y bueno, llegado este momento y cuando no tenemos más comentarios que hacer, Jesús, María, ¿que os apetece compartir algo? ¿No? Volver a incidir en el tema de la importancia que las emociones debería tener en el sistema educativo. Sé que en algunos colegios y en algunos lugares esto se está empezando a implantar poco a poco, sobre todo en los llamados ahora trabajos en equipo en las escuelas, pero yo creo que esto tiene que ampliarse mucho más. Es decir, hay que empezar por la base, como todo en esta vida, y la base son los niños, los adolescentes y sobre todo los jóvenes. No olvidemos nunca que el manual por excelencia, o a partir del cual todo este mundo de la inteligencia emocional y la gestión emocional ha empezado a salir al gran público, es el manual de inteligencia emocional de Daniel Goleman, y empieza precisamente ese libro con un trabajo emocional de niños pequeños en un colegio de Estados Unidos. Es decir, la importancia de la gestión emocional, por supuesto, desde el punto de vista que somos los adultos los que tenemos un poco que pilotarla, que revolucionarla, que ponerla en funcionamiento, pero empieza por trabajar abajo. Es importantísimo que el niño o la niña no tenga miedo a mostrar sus emociones, porque si un niño o una niña de 6, 7, 8 años tiene miedo a esa edad a mostrar sus emociones, las que sean, luego cuando sea un adolescente probablemente va a tener problemas y luego va a ser un adulto que va a tener problemas para mostrar sus propias emociones. Si hacemos que nuestros niños, no solo en la escuela, también en la familia, los padres tienen que ser unos revolucionarios también en el tema de las emociones de sus hijos. Ayudemos a los niños a desarrollar y a mostrar sin problemas las emociones, probablemente haremos un salto social cualitativo importantísimo. Y este problema que estamos teniendo ahora, probablemente lo ataquemos desde otra perspectiva, con otras herramientas y de una forma mucho más sosegada y de la que estamos, creo que la que estamos enfrentándonos a ella. Yo, si me permites, Jesús, creo que siempre he pensado que la palabra convence, pero el ejemplo la arrastra. Y si bien apelamos a los niños, porque ellos son nuestro futuro, yo estoy plenamente convencida y quiero lanzar el reto a los padres, a los que nos oigan ahora y los que nos puedan oír después, o lo que podamos compartir, a que sean los padres en un acto de responsabilidad hacia nuestros hijos, porque la responsabilidad que tenemos los padres es dar herramientas a nuestros hijos para ser felices en la vida, que empecemos a dar ejemplo, de nuestra propia gestión emocional, de saber respirar, de pequeños momentos en los de dame un minuto, necesito respirar, porque eso es un ejemplo que nuestro hijo se lo va a llevar grabado en su ADN. Y discúlpame porque en un determinado momento te he contestado mal. No he sabido entenderme. Ahora me entiendo y te pido disculpas. Eso es lo que va a construir esos peldaños. No podemos dejar solo en las escuelas la labor, sino yo creo que la labor está en las familias, en dar ejemplo día a día de esa gestión emocional. Por supuesto que no lo vamos a hacer bien desde el momento cero, pero la clave está en ir sumando cada día un pequeño puntito en la gestión emocional que hacemos como parejas, en la gestión emocional que hacemos con nuestros hijos, en la gestión emocional que hacemos con nuestros padres que están mayores y que tenemos poca paciencia a veces con ellos. Pues yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a trabajar, a dar ese ejemplo impagable para nuestros hijos, ese ejemplo que les va a servir para vivir el día de mañana de otra manera. Independientemente de las circunstancias, de que haya una pandemia, de que tengamos que estar encerrados, de que mi jefe me conteste mal, da igual, de que mi hermana se enfade conmigo, da igual la situación. Si yo tengo la fortaleza interior, yo tengo la capacidad de vivir el presente y reflexionar, ahí es donde tenemos el tesoro para hacer que la inteligencia emocional florezca. De ahí la importancia de aprender a vivir el momento presente. Tenemos que tener presente que las habilidades para dominar esto las tenemos. Son innatas. O sea, no olvidemos que son innatas, están en nuestro ADN. El problema es que no sabemos cómo llegar a ellas. Y ahí es donde a lo mejor pues, tenemos que pedir ayuda de expertos, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos esas habilidades, que nosotros somos lo que somos y estamos llamados a ser, y a partir de ahí probablemente veamos las cosas de distinta manera y gestionemos mucho mejor nuestras emociones. Así es.
Bueno, pues nosotros solemos terminar reflexiones en voz alta con un apartado que lo llamamos buenas nuevas, ¿no? Y yo de buena nueva quiero traer hoy cómo muchos ayuntamientos están creando kits para dar a las personas que están empadronadas. Kit con mascarillas, kit con guantes, incluso algunos sé que están haciendo kits especiales para niños, ¿no? Pues ese agradecimiento a todas estas instituciones que están haciendo ese esfuerzo por proveer de ese material tan absolutamente necesario como a día de hoy es una mascarilla para no contagiarme y no contagiar a los demás, y lo están dando de forma gratuita. Feliz sábado a todos. Acordaros de algo que siempre os digo, ¿no? Y es ser felices y hacer felices a los demás, porque de eso es de lo que va nuestra vida. Que paséis un buen sábado.